Buenos días, soy el estudiante John Wilson González Linián y hoy vengo a hablar sobre el ecosistema acuático y su impacto ambiental. Su objetivo: proteger la calidad del agua de todas las fuentes de contaminación por residuos domésticos, industriales o agrícolas, ya que los océanos producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año. Además, los mares actúan como un importante sumidero de dióxido de carbono, lo que reduce considerablemente los niveles de gases del efecto invernadero en la atmósfera. Contexto: las aguas marinas cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, representan más del 97% del suministro de agua del planeta y el 90% del espacio habitable. Su ubicación geográfica: el bioma marino es el bioma más grande del mundo, cubre alrededor del 70% de la Tierra e incluye los 5 océanos principales: el Pacífico, Atlántico, Indio, Ártico y Sureño, tanto como muchas bahías y golfos más pequeños. Su extensión abarca una superficie aproximada del 0.65% hasta el territorio nacional y se ubica en todo el país. Su importancia: los ríos y lagos son muy importantes para la vida de nuestro planeta. Albergan algunos ecosistemas y son fuente de aguas superficiales y alimentos, puesto que se encargan de funciones importantísimas que conectan distintas zonas del planeta, haciendo que sean una unidad. Las causas y consecuencias del impacto ambiental. La contaminación marina o contaminación del mar es una de las contaminaciones que afecta a los mares y a los océanos, desde la zona de rompientes hasta el mar abierto. Incluye todo lo que se produce en las costas, en los puertos, en las plataformas pesqueras, en las industrias, en la navegación y en las zonas marítimas. Algunas causas de la contaminación marina son la contaminación química y aguas residuales. La contaminación química son sustancias tóxicas que se arrojan a mares, océanos y ríos provenientes de actividades industriales. Son una de las causas más importantes de contaminación de los mares y océanos. Las aguas residuales son desechos que se generan principalmente en nuestros hogares, comercios e industrias. El problema es que estos tratamientos de las aguas residuales no suelen ser suficientes para todos los desechos que deberían tratarse, como por ejemplo con los restos de medicación ingeridos por la población. Estos fármacos, algunos tan usuales como los antiinflamatorios, quedan en el agua residual, y una vez que éste entra en contacto con los mares u océanos, llega a seres vivos marinos que habitan en esa zona y pueden llegar a crear modificaciones en su organismo. Algunas causas principales en la contaminación del agua: el vertimiento de contaminantes, el calentamiento global, aguas fecales y tráfico marítimo. El vertimiento de contaminantes en el agua. Esto puede proceder en la producción industrial de incluso de los desechos de basura que generamos en nuestro día a día, uno de los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad en la contaminación por los microplásticos. El calentamiento global altera el equilibrio de los océanos. Uno de los efectos de esto es pérdida del oxígeno en el agua, que pone en peligro la existencia de la biodiversidad. Aguas fecales. La Organización de Naciones Unidas alteró de que más del 80% de las aguas residuales llegan a mares, océanos y están sin depurar. Tráfico marítimo es otra de las principales causas de la contaminación por plásticos, ya que la mayor parte de los residuos que se lanzan al mar proceden de barcos pesqueros o petroleros, que provocan una contaminación muy nociva del agua. También tenemos algunas consecuencias: actividad como actividad agrícola y aguas pluviales, contaminación por plásticos y microplásticos, sonares, radares e instalaciones petroleras, etc. Las consecuencias sobre el impacto ambiental en el ecosistema acuático son la desaparición o disminución de ecosistemas marinos, efectos dañinos en el desarrollo de las especies al debilitar su sistema inmunológico, dejándolos más propensos a enfermedades. Cuando existe una gran acumulación de desechos tóxicos que se pueden generar una filtración en los suelos, contaminando el agua dulce subterránea utilizada para el consumo humano, con los consecuentes efectos en la salud y enfermedades graves. Algunas otras consecuencias que tenemos son la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, escasez del agua potable, enfermedades y mortalidad infantil.
La destrucción de la diversidad es la contaminación hídrica, empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita la proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas en los lagos. La contaminación de la cadena alimentaria. Las pescas en las aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y agricultura, pueden transmitir toxinas a los alimentos que perjudiquen nuestra salud a través de su ingesta. La escasez de agua potable. La ONU admite que aún existen miles de millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable y saneamiento, sobre todo en zonas rurales. Enfermedades. Se calcula unos 2 millones de personas beben agua potable contaminada por excrementos, exponiéndose a contraer enfermedades como el cólera, la hepatitis A y la disentería. Mortalidad infantil. Según la ONU, las enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte a unos 1000 niños al día en todo el mundo. Sus causas del impacto ambientales. El impacto antrópico. Se hace referencia a todas las actividades humanas que causan efectos sobre la naturaleza. Un ejemplo de ello es la modificación de la capa vegetal y la tala de árboles para las disposiciones de agricultura, construcción de vías, etc. Causas antrópicas. Tenemos algunas ideas como el aporte de sedimentos a los sistemas hídricos, consumo de agua, consumo de suelo y agregados, derrame de sustancias o derrame de hidrocarburos, emisión de gases, generación de olores ofensivos, intervención a la estructura y composición uniforme del suelo, intervención del uso del suelo, intervención de fauna, flora y del paisaje, vertimiento de aguas residuales, etc. Las causas naturales se definen como las acciones que provocan la disminución de las capacidades del medio ambiente y del recurso natural, tales como los recursos naturales renovables y no renovables. Algunos ejemplos: los terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas y los cambios de temperatura. Estos tipos de impactos ambientales tienen una relación con la actividad humana, como el ruido, la contaminación, la calidad del agua y el exceso de químicos son las cosas que personas hacen y no miden las consecuencias de sus actos. Ejemplo, la forma en la que se mueves por la ciudad, cómo te deshaces de tu basura, si abusas o no del uso de aparatos eléctricos, si usas productos de un solo uso o de usar o tirar, etc. Es por esto que la acción de una sola persona sí afecta para bien o para mal, y por supuesto se suma a lo global, pues el conjunto de todas las actividades dañinas para el medio ambiente llevadas a cabo por tantísimas personas en todo el planeta es el gran problema. Las consecuencias y sus efectos del impacto ambiental es que dañan la biodiversidad de los océanos, es decir, los seres vivos marinos y los recursos que obtenemos de estas aguas, sino que también ponen en peligro la salud humana. Este riesgo se debe principalmente a que muchos de los desechos que se vierten en el mar acaban siendo alimento directo o indirecto de muchas especies marinas que consumimos, porque podríamos acabar ingiriendo restos de las sustancias que nosotros mismos hemos desechado, es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Conclusiones y reflexiones. Algunas ideas principales y centrales: utilizar menos productos de plástico, reducir las emisiones de CO2, depurar las aguas residuales, no utilizar agua contaminante para el regadío de cultivos, fomentar la pesca sostenible, eliminar el uso de plástico de un solo uso, no tirar basura a las playas, no compres productos que afecten a la vida marina, reduce y recicla. Son algunas ideas principales que nos ayudarán a cuidar el medio ambiente marino. Algunas referencias que yo usé fueron Ecología Verde
cuáles son los ecosistemas del Perú. También utilicé www.google.com impacto ambiental en el ecosistema acuático. Esas fueron las dos referencias que yo usé para la investigación de mi tema. Gracias.